Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Para mí, como siempre, es un honor y privilegio el que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. El día de hoy daremos inicio a la lectura del último libro que encontramos en la Biblia dentro del canon. Canon significa el conjunto de pequeños libros que hacen un gran libro, en este caso la Biblia. El canon de las Escrituras se conforma por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y hoy daremos lectura al último de ellos, Apocalipsis. Y como siempre, daremos lectura a una pequeña introducción o síntesis para saber el propósito y la historicidad del libro. Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia. Con él se cierra todo el canon bíblico y por tanto la revelación escrita o el logos de parte de Dios para los hombres. Es más, el libro de Apocalipsis es clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por consecuencia, este libro interpreta gran parte de la Biblia en materia escatológica. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Escatos, último, logos, conocimiento. Si obviamos Apocalipsis, dejamos de entender los propósitos de Dios que están por acontecer, entre otras cosas. De ahí la suma importancia de presentarle la debida atención. El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser el último escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación dada a Juan la escribió hacia el año 96 de nuestra era en la isla de Patmos, siendo él ya anciano y preso allí por causa del Evangelio por el emperador Domiciano. Él fue del 81 al 96 después de Cristo, el gobierno de Domiciano. El versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El estudio de este libro es muy importante para nosotros, Iglesia de los últimos tiempos, ya que ha de suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto o enseguida, según la traducción literal del griego, son para nosotros en este tiempo las cosas que han de ser después de estas. Y significa que cuando empiecen a acontecer, se sucederán rápidamente una cosa tras la otra. La mayoría de las cosas anunciadas en este libro se cumplirán una detrás de otra, y a veces superponiéndose unas a otras cuando la Iglesia de Jesucristo sea alzada a los cielos para recibir al Señor en el aire, como lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Por lo tanto, dado el avance de los tiempos y de las profecías ya cumplidas, hemos de esperar que la Iglesia sea prontamente sacada de este mundo, para que todas las cosas anunciadas en las que el juicio de Dios hacia los impíos es inherente e implacable, se cumplan pronto. ¿Qué retrasa el cumplimiento de la profecía de este libro? De hecho, nunca podrán cumplirse muchas de las cosas de este libro mientras la Iglesia esté aquí sobre la tierra, ya que el poder del Espíritu Santo en ella y a través de ella imposibilita que Satanás pueda levantar a su bestia anticristo y a su falso profeta, y que consecuentemente Dios pueda enviar su juicio a un mundo que le niega y que ha abrazado al hombre de pecado, el hijo de perdición, en vez de abrazar a Cristo. En esta ocasión, por ser un libro tan importante, tan interesante y en muchos casos mal entendido o mal interpretado, daremos la lectura por capítulo. Cada uno de los audios corresponderá a uno de los capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, las salutaciones a las 7 iglesias, el Hijo del Hombre, es lo que encontraremos en las secciones de los primeros 3 capítulos, aunque hoy solamente daremos lectura al capítulo 1. Prestemos atención a algo que es muy importante antes de empezar a estudiar este libro. La clave para entender el libro de Apocalipsis está en el capítulo 1, en el versículo 19. Y veámoslo con mucha atención. Verso 19 es la clave y el orden para interpretar Apocalipsis.
Debemos entender que la revelación o apocalipsis recibida por Juan para todos los siervos de Dios empieza con la orden que el mismo Cristo le da cuando se aparece corporalmente y en gloria aquel día del Señor en la isla de Patmos. Y dice así, en el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La orden que le da primero de todo es que escriba. Juan debía retener toda esa revelación y no perder nada de ella. Pero escribir ¿el qué? Escribe las cosas que has visto. ¿Qué cosas ha visto Juan? Las que acaba de ver o experimentar, la audición de la voz como de trompeta detrás de él en el versículo 10, lo que le decía esa voz en el verso 11 y lo que ve cuando se vuelve hacia esa persona, en versos 12 al 16. Escribe las que son. ¿Qué son? ¿Qué cosas son? ¿Qué ha de escribir? Las dirigidas a las 7 iglesias, que serán los capítulos 2 y 3. Escribe las que han de ser después de estas. ¿Qué cosas son las que han de ser después de estas? Es decir, de las que has visto y de las que son. Las que van del capítulo 4, versículo 1 en adelante hasta el final de la revelación. Todo esto es clave para entender la sucesión de eventos proféticos del libro. Así también lo explica Scofield en su Biblia de estudio. Dice así: las 3 mayores divisiones de Apocalipsis deben tenerse muy presentes si la interpretación ha de ser correcta y coherente. A Juan se le ordenó escribir acerca de tres clases de cosas. Cosas pasadas, las cosas que has visto, es decir, la visión de Patmos. Cosas presentes, las cosas que son, o sea, las cosas que entonces existían, evidentemente las iglesias. El templo había sido destruido, los judíos estaban dispersos, por consiguiente el testimonio de Dios se había encomendado a las iglesias. Y en armonía con esto tenemos aquí 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias representativas. Es digno de notarse que la iglesia no se menciona en los capítulos de los 4 al 18. Cosas futuras también, las cosas que han de ser después de estas, esto es, después de haberse terminado el periodo de la iglesia. Inicio capítulo 1. Acerca de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesús, hombre glorificado en los cielos, recibe de parte de Dios Padre la revelación de las cosas que Él deberá enviar por parte de Él mismo y de su mensajero, el ángel, respectivamente, a Juan, para que a su vez éste las ponga inmediatamente por escrito. En cuanto a toda esta cuestión, se destaca lo que tiene que ver con la iglesia aquí en la tierra y después en el cielo, todo lo que ocurrirá antes de la venida en gloria de Jesucristo. Los juicios de Dios contra la humanidad enemiga, la destrucción de los poderes satánicos y humanos enemigos de Dios en este mundo, el milenio, el juicio final, la destrucción de la muerte y del Hades, los nuevos cielo y tierra, la nueva Jerusalén. Estas cosas deben suceder enseguida. Estas cosas deberán cumplirse una detrás de otras, una vez empiecen a manifestarse, y en el tiempo de Juan ya se habían empezado a cumplir. Nos referimos aquí a la existencia de la iglesia. Así como en nuestro tiempo, una vez se acabe el tiempo de la iglesia, el resto de cosas sucederán una tras otra e incluso yuxtaponiéndose. Como ya vimos, la promesa de bendición para quien lee y oye esta revelación y pone por obra lo que dice es un hecho. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dichosos son, hermanos, los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Juan se está refiriendo con esa expresión a todo el libro. Así pues, debemos entender que todo él es profecía de parte de Dios. Razón de más para estarle atentos. Hay bendición en prestar atención a este libro. Tenemos el favor de Dios cuando obedecemos a lo que se nos manda al respecto. Ese guardar no es un custodiar o almacenar simplemente, significa atesorar en el interior para después sacar provecho en abundancia. En otras palabras, se trata de oír y atesorar en el interior de nuestro espíritu para nuestro propio crecimiento espiritual, así como para el de otros. Cabe señalar el énfasis tan grande que el propio libro hace acerca de las bendiciones y de las consiguientes maldiciones que hay cuando no se le presta la debida atención a lo que dice, o se le deja de lado total o parcialmente. ¿Por qué? Dios en su omnisciencia ya sabía que este sería un libro olvidado en cierta medida, aún por muchos cristianos. Las razones las conocemos hoy en día. Es un libro que habla de juicio. Eso no es agradable a la mente buenista y humanista.
y existe demasiado buenismo o humanismo en muchos sectores de la iglesia visible. Es un libro que ametralla todo lo concerniente al amor a las cosas de este mundo, y hay demasiado de ello en muchos sectores de la iglesia visible. Es un libro que revela el final del diablo y de todos sus demonios, y eso no le gusta al enemigo de nuestras almas. Así que parece que el diablo y la carnalidad en muchos cristianos se ha puesto de acuerdo para obviar o malinterpretar al menos parte de este libro de Dios. El libro de Apocalipsis no da lugar a ningún tipo de teología como la del dominio, el reino ahora, ni tampoco con el énfasis abusivo en ciertos sectores se hace acerca de la llamada prosperidad. Dios no permitirá que su iglesia asiente ni siquiera un pie en este mundo como ocurrió con Abraham, hasta que el reino de este mundo llegue a ser de nuestro Señor y de su Cristo, como lo enseña Apocalipsis 11:15. Nuestra su ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra, porque el tiempo está cerca. En griego existen dos palabras para definir tiempo, cronos y kairos. La primera nos habla del tiempo cronológico y la segunda nos habla del tiempo en cuanto a ocasión, sazón, oportunidad. La palabra traducida por tiempo aquí es kairos, por lo tanto, nos está hablando no de tiempo cronológico, sino de tiempo tal y como lo entiende Dios, en su momento. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tal y como Jesús lo ordena en el verso 11, Juan se dirige a las iglesias de Asia. Estas 7 iglesias representan no solo a esas 7 iglesias o a la iglesia de aquellos tiempos, sino a la iglesia de todos los tiempos. Estas son las cosas que son, a las que se refiere Jesús en el versículo 19 de este capítulo. La iglesia siempre está presente ante Dios. Sabemos que para Dios la presencia de la iglesia sobre esta tierra está siendo solo de 2 días según su medida de tiempo, basados en 2 de Pedro 3:8. La voluntad de Dios es la de bendecir con gracia y paz a la iglesia universal. Esa bendición viene de parte de Dios Padre e Hijo, del que es y que era y que ha de venir. Es el Hijo el que ha de volver físicamente. También esa bendición viene de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones de su perfección y plenitud. Esta forma de presentar al Espíritu Santo la recoge también Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2. El número 7 representa perfección. Y en el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La salutación, la gracia y la paz también vienen de Jesús como hombre exaltado, el cual sigue existiendo y existirá. Él es el testigo fiel, Él es el Rey de Reyes, Él es el que por amor a nosotros nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La traducción literal del griego es: y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, nos habla de un reino sacerdotal, como lo vimos en 1 de Pedro 2:9. En Éxodo 19:6 leemos: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto nada tiene que ver con enseñorearnos de las naciones, como algunos enseñan, derivado de su doctrina de la falsa teología del dominio o dominionismo o reino ahora, por interpretar ese versículo como que los cristianos somos literalmente reyes en este mundo ahora. Esto no será así mientras dure esta dispensación o este tiempo. No podemos adelantar el milenio antes de tiempo. Y a causa de este sacerdocio real, tenemos autoridad espiritual para pelear contra los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús, pero nunca contra los hombres. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo recibe la gloria y el imperio por siempre. Jesucristo es Dios, ya que solo a Dios se le ha de dar la gloria. He aquí que viene con las nubes, verso 7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. El apóstol enfatiza todo lo que puede el hecho de que Jesús vuelva en gloria a este planeta. No es este el arrebatamiento de la iglesia, el cual se realizará antes. Zacarías profetizó acerca de este evento diciendo: y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Para entonces, hermanos, la iglesia, habiendo sido ya sacada de este mundo, vuelve juntamente con el Cristo triunfante a continuar con el festejo de las bodas del Cordero y seguidamente a estar presente en el juicio a las gentes en este mundo. De ahí la expresión: viene con las nubes.
Antes, ante el concilio de que le juzgaba, Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto viene en su cumplimiento en Apocalipsis 6:15-17. Esa lamentación, hermanos, es temor y terror culpable respectivamente por haber rechazado al Mesías en su momento, responsabilidad humana de Juan 3:19-20, y verle ahora no como corderito, Apocalipsis 5:6, sino como un león, Apocalipsis 5:5. Verso 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego. La idea al decir esto es que Cristo es el principio y el final, con todo lo que contiene. No hay nada fuera de Él y no hay nada sin Él. Al decir que Él es el que es y que era y que ha de venir, nos habla ineludiblemente de Jesucristo, ya que efectivamente Él ha de volver. Es además el Todopoderoso, el Omnipotente, porque es Dios. Este pasaje nos habla sin ambages de la deidad del Hijo. Verso 9: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es la explicación que Juan nos da de lo que le había ocurrido cuando estuvo preso en un lugar determinado, Patmos. La narración de los hechos le da desde otro lugar, posiblemente desde Éfeso, a 35 kilómetros de la isla de Patmos. Ahora es interesante cómo se refiere a Juan a ese lugar. Es evidente que esa isla era prácticamente desconocida para la mayoría, ya que no dice estaba en Patmos, sino que estaba en la isla llamada Patmos. Le fue menester dar una aclaración extra acerca de su ubicación en cuestión, un lugar sumamente remoto, apartado y olvidado. Allí estaba ese hombre de Dios, abandonado del mundo, pero no del Señor. Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y copartícipe nuestro, es decir, de todos los creyentes de todos los tiempos en la tribulación. Esa tribulación del griego slipsis, con Z al principio, comporta la idea de prisión, apertura, rechazos, despropósitos, sufrimiento, dificultades e incluso prisión, tortura y muerte, en este caso padecimientos por la fe cristiana. En aquel entonces la iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución, hermanos, procedente del perverso emperador romano Domiciano. El propio Juan, anciano ya, era una de las víctimas de la persecución desatada. Aquí empieza Juan a explicar lo que le ocurrió en ese día, en el día del Señor, según el verso 10, en un lugar determinado, la isla de Patmos, donde estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Evidentemente por causa de vivir la palabra de Dios y de ser fiel testigo de Jesucristo a ojos de todos. La isla de Patmos era un lugar de destierro y prisión para los enemigos del Imperio Romano, una isla desértica junto a la costa de Asia Menor, cerca de Éfeso. Versos 10-11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba orando, hermanos. Estaba en la presencia del Señor. Estar en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Juan estaba en verdadera comunión con el Señor en el día del Señor. En este contexto todos los días son del Señor. Aquí no está hablando de que era sábado ni domingo necesariamente, sino de que ese era el día el cual Dios escogió para manifestarse a Juan como lo hizo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En ese momento Juan oyó una potente voz detrás de él. ¿Por qué tras de él? Tenemos un precedente en la palabra, en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 3:12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esa voz del alfa y la omega buscaba captar toda su atención, hermanos. También se manifestaba desde su espalda, dando a entender que el mismo Dios le guardaba las espaldas, allí donde Juan no podía ver ni defenderse de cualquier ataque o traición por parte del enemigo de nuestras almas. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A pesar de que estaba preso por mano de hombre, Dios le tenía verdaderamente protegido. Esa voz como de trompeta que sonaba potente como un shofar, cuerno de carnero, le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan explica lo que Dios le mandó a que hiciera: escribir en un rollo de papiro o pergamino, los libros de entonces, lo que estaba viendo, y eso es justamente lo que hizo. Entonces la voz le ordenaba que una vez escrito todo, lo envía a las 7 iglesias de Asia, las cuales describe por nombre. Por extensión, hermanos, este mensaje
Escrito debía llegar pasados los años y los siglos a todos los creyentes de todas las edades. Por eso a nosotros nos ha llegado. Porque no solo era para aquellas 7 iglesias, que por cierto ya no existen, sino para todos los pertenecientes a la iglesia de Jesucristo de todas las edades. Según el sentido del griego koiné, lo que ves se refiere no solo a lo que está viendo en ese momento, sino a toda la revelación completa, a todo el libro en definitiva. ¿Por qué enviar ese mensaje a esas 7 iglesias de Asia y no a las demás de la época y además con carácter de urgencia? Porque debía ser a 7 iglesias, lo que implica perfección divina y profética, es decir, que en realidad está enviando el mensaje a todas las iglesias, ni qué decir tiene que ese libro llegó a todas las iglesias del Señor, porque esas 7 iglesias de Asia eran conocidas por Juan en aquel tiempo. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. La reacción natural de Juan fue la de volverse para ver quién era el que le estaba hablando. Lo que vio fueron 7 candeleros, mejor traducido 7 candelabros. El mismo Señor dará explicación más tarde de lo que significan esos 7 candelabros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aparece un ser semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo glorificado. Dice cómo va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica es la vestimenta del sumo sacerdote y el cinto de oro es propio de la nobleza real. El cinto de oro le ciñe el pecho, esto es señal de alta dignidad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La extrema blancura de su cabeza y sus cabellos simbolizan la eternidad y corresponden a la descripción que en Daniel 7:9 se le da al anciano de días. También simbolizan la santidad, la pureza completa y la autoridad del rey, como en Isaías 1:18 o Daniel 7:9. Sus ojos como llama de fuego, los ojos como fuego llameante, los cuales evocan el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor, que consume la impiedad, su mirada no la pueden sostener los impíos. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Sus pies parecidos al bronce bruñido, hermanos, que es incandescente como en un horno. Nos habla del tremendo poder de Cristo para pisotear a los demonios y sus obras. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz era tan potente como el sonido de una catarata. Ezequiel también la describe de forma similar en Ezequiel 1:24, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. La potencia de su voz nos habla del poder y de la autoridad de su palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas. La mano derecha es la mano del honor, del poder y de la autoridad. Las lleva en su puño, del hebreo beyad, es decir, en la mano con poder. Nadie puede arrebatarlas de su puño cerrado. Veremos más adelante qué son esas 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca estaba saliendo una espada de 2 filos. Había 2 tipos de espada en aquel entonces: la espada corta o majaira, daga para el combatiente o el combate defensivo cuerpo a cuerpo de bisturí de 2 filos, o la espada larga o romfaía, espada de ataque o campo abierto. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre es la larga, la romfaía. Con ella pelea, hiere a las naciones, mata, es espada para destruir a los enemigos de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro resplandece con toda fuerza imaginable de luz. Juan, al no encontrar otro ejemplo, lo compara con la fuerza del sol en su cenit. Cristo es el sol de justicia. Cristo es la luz verdadera, la luz de este mundo. Cristo es la luz que da vida. La reacción de Juan veremos ahora y la orden. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan no está viendo en aquel momento al Jesús de cuerpo mortal que habitó entre nosotros. En ese momento ante él tiene al Señor de señores glorificado con tremenda gloria y majestad. Esa es la razón por la cual el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el regazo de Jesús, cayó como muerto a sus pies. No obstante, a pesar de presentarse en gloria y poder, no puede ni quiere nuestro Cristo despojarse de su condición de buen pastor. Juan está humanamente abandonado y solo, y ahí aparece Jesús, el buen pastor, como si no hubiera otro ser humano en el mundo, sino solo Juan, dándole toda la atención y cuidados. De esta manera vemos una vez más cómo nuestro Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas.
Cariñosamente Jesús pone su mano derecha sobre él en señal de afecto, protección, fuerza y consuelo. Las palabras de Jesús son consoladoras. No temas. Evidentemente en aquel momento Juan estaba asustado. Jesús le da motivos para no temer. Le dice: yo soy el primero y el último. En otras palabras, yo soy Dios. Le dice: y el que vivo y estuve muerto, y más he aquí vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, soy Jesucristo, el que anduvo sobre la tierra, entregó su vida por los hombres y volvió a vivir para siempre. Le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le habla de su victoria frente al diablo. Podemos verlo en Hebreos 2, 14 y 15. El diablo podrá todavía estar encima de este mundo, como lo enseña 1 Juan 5:19, por el permiso divino, pero ya ha sido desprovisto de la autoridad sobre la muerte y el infierno. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Como ya vimos al principio, aquí es donde el Señor en persona le da la orden a Juan de que ponga por escrito las cosas que acaba de ver, las que son acerca de la iglesia, las que han de ser después de la iglesia, que cuando ésta parta. Recordemos de nuevo que las cosas que han de ser después de estas son las mismas que el Señor desde el cielo reitera a Juan en el capítulo 4, versículo 1. El misterio de las 7 estrellas, este es un misterio doble que es desvelado. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor pasa a revelarle el misterio doble, el de las 7 estrellas que ha visto en su diestra y el de los 7 candelabros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles correspondientes a las 7 iglesias. Evidentemente no puede tratarse de ángeles celestiales, no tiene ningún sentido, además de no ser posible el enviar un escrito a los ángeles del cielo o ángeles tutelares de las iglesias, ya que los ángeles son seres exclusivamente espirituales. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? En griego la palabra que se traduce ageloi no solo tiene el significado de ángel, sino de mensajero, enviado o representante. En el libro de Ageo, a este se le denomina como ángel en Ageo 1:13, al decir que era un enviado de Jehová. Ageo fue enviado al pueblo de Israel para pastorearlo y dirigirlo en la autoridad de Dios como profeta de Dios. En Filipenses 2:25, Epafrodito es denominado dirigiéndose a los filipenses como su mensajero o ángel. Ver también esto en 2 Corintios 8, versos 23 y 24. Por lo tanto, hay que concluir diciendo que los ángeles de este contexto son los corresponsables de cada una de las iglesias y por extensión los responsables de todas las congregaciones de Cristo de todas las edades de la iglesia, es decir, los pastores. Acerca de los 7 candelabros, no hay duda alguna, corresponden cada una a cada una de las iglesias. La luz que desprenden es la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno. Para que Cristo sea el Señor de una congregación, deberá tener esa congregación espiritualmente hablando un candelabro y este iluminado con la luz y del fuego del Espíritu Santo de Dios. De otra manera esa congregación no es de Cristo, aunque lo pareciera o se llame a sí misma así. Hasta aquí la lectura del día de hoy. El Señor los bendiga.